Aquí Droso, iniciando transmisión. Fake news. Una de las palabras más sonadas ante la defensa de los líderes mundiales, sobre todo cuando se cuestionan sus decisiones, la prensa parece ser la culpable. Pero, ¿existirá como tal una estrategia de desprestigio hacia los medios de comunicación para evitar ese cuestionamiento hacia la 4T o hacia la autoridad? imposible negar la existencia de noticias falsas e información con datos imprecisos o con titulares tendenciosos. Todos los medios de comunicación están interesados por vender la nota, la información más rápida, la premisa, pero dejando de lado la verdad. Las fake news no son una estrategia nueva. Durante la campaña presidencial de los Estados Unidos, Hillary vs. Donald, las fake news inundaron los medios digitales y las redes sociales con campañas de bots, a lo que muchos usuarios de Twitter e Instagram ya están acostumbrados, los fake followers and easy trends. Es decir, que los hashtags son potencializados en una red de difusión digital estratégica que posiciona aparentemente la verdad a través de las repeticiones. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Podemos realmente protegernos? En un reciente estudio realizado por el MIT, la universidad con más nerds en el mundo, reveló que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteadas que las noticias verdaderas. Podría parecer que tener acceso a más información sería algo positivo y beneficioso para nosotros, pero ¿qué sucede cuando la mayoría de la información que recibimos no es del todo verdadera? Esta es la realidad con la que se encontraron 3 investigadores de la MIT, quienes el pasado 8 de marzo publicaron los resultados de su investigación, en las cuales descubrieron que, al menos en Twitter, las noticias falsas superan por mucho a las verdaderas. Una historia verdadera toma 6 veces más tiempo que una historia falsa para llegar al menos a 1.500 personas. Además, también se comprobó que las mentiras son mucho más compartidas. Una historia falsa tiene un 70% más de probabilidad de ser retuiteada que una verdadera. Una posible explicación a este fenómeno es que las historias y notas falsas usualmente poseen un elemento de novedad que nos incita a compartirlas. Las mentiras pueden ser simplemente irresistibles. Ante este panorama de falsedad e inexactitud, del cual somos en parte responsables, necesitamos tener al menos elementos que nos ayuden a defendernos de estas falsedades. La investigadora y filósofa italiana Gloria Orighi cree que actualmente estamos experimentando un cambio fundamental en nuestra relación con el conocimiento y la información. Ella explica que estamos pasando de la era de la información hacia la era de la reputación, y lo que significa que la información solo tendrá valor si ésta ya ha sido filtrada, evaluada y comentada por otros. La filósofa italiana nos propone al menos 4 preguntas para poder conocer la veracidad de una noticia, y son las siguientes preguntas. 1. ¿De dónde viene esta noticia? 2. ¿La fuente de la noticia tiene una buena reputación? 3. ¿Quiénes son las autoridades que lo creen? 4. ¿Cuáles son mis razones para discrepar con estas autoridades? Dime en quién confías y te diré qué crees. Considerando las ideas exploradas por Gloria, para encontrar el camino a la verdad debemos de saber elegir las autoridades y las fuentes a las que les daremos nuestra confianza. Es aquí donde nos encontramos con otro fenómeno que puede estar afectando nuestro juicio. Las cámaras de eco. Una cámara de eco puede ser definida como una estructura social en la que otras voces relevantes han sido activamente desprestigiadas. Caitlin Howe Jamieson y Frank Capella, autores del libro Echo Chamber, Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment, comparan una cámara de eco con un culto, en un sentido en el que los miembros de un culto son aislados de toda fuente externa, y todo lo que existe fuera del culto es etiquetado como maligno y desconfiable. Si una persona forma parte de una cámara de eco, estará automáticamente condicionado a creer que solamente son ciertas fuentes las que dicen la verdad y desconfiará de todas las demás, sin importar la evidencia o la ciencia. Las cámaras de eco pueden ayudarnos a entender otro fenómeno muy relacionado al de las fake news, la también muy mencionada posverdad. Definida por la RAE como toda aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Ahora, ¿con qué tanta frecuencia nos encontramos con las fake news? ¿Hay manera de que se filtren a propósito estas noticias? Es decir, México cuenta con una agencia de noticias llamada Notimex. El director general es nombrado por el mismísimo presidente de la República.
Este centro de información brinda la mayor cantidad de noticias aparentemente objetivas, y estas son compartidas por diversos medios de comunicación. Esta agencia está dirigida por la galardonada periodista San Juana Martínez desde el año 2019. Ahora, por otro lado, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, también forma parte de esta estrategia de comunicación. Sin embargo, él tiene claros intereses de por medio y además es un claro simpatizante de la 4T. Pero, ¿quiénes estamos expuestos a confundirnos? Pues todos, claro, y ese es el mayor peligro. Yo personalmente he caído hasta en noticias falsas sobre pruebas del COVID, información difundida por López Dóriga sobre la muerte de un empresario que posteriormente es desmentida, o información de Loret imprecisa. Hasta la doctora Denise Dresser, preocupada por la muerte del doctor Jordi Polla, mejor conocido como Jordi el Chico Polla, quien constantemente es asesinado por los memes. Vemos que posteriormente deben pedir disculpas públicas por perseguir la primicia antes de la verdad. La aparente actitud de postverdad puede explicarse como el resultado de manipulaciones de confianza generadas por las cámaras de eco. No tenemos que atribuir un completo desinterés en los hechos, la evidencia o la razón para explicar la posverdad. Simplemente le tenemos que atribuir a ciertas comunidades un conjunto muy divergente de autoridades de confianza. Es decir, nosotros tenemos líderes de opinión y aparentemente lo que ellos digan es la verdad. Sin embargo, ellos también están expuestos a fuentes de información poco confiables y con tal de vender notas, es muy probable que saquen una nota, aunque luego deban desmentirla. Al estar expuestos a una mayor cantidad de información de una infinidad de fuentes, debemos aprender a desarrollar mejores filtros personales para distinguir entre la verdad y la mentira. También es importante analizar nuestro papel en la difusión de las noticias falsas, ya que es muy fácil convertirnos en parte de este problema, y se los digo yo por experiencia. No podemos negar el poder seductor de la mentira, pero la verdad, por más incómoda que sea, es la que nos libera. Por ahora, te recomiendo identificar agencias que se dedican a verificar si esta información es correcta. Te recomiendo que sigas medios de comunicación que tienen tendencias contrarias a tus posturas personales. De esta forma, podrás enterarte de la manera en que se informan los que piensan diferente a ti. Como me sugirieron en Twitter, es la época de la información. Y hoy en día CNN y Televisa no son los únicos medios de información. Les recomiendo seguir Altavoz, Verificado, y para temas por ejemplo del COVID, sigan a la Organización Mundial de la Salud en @WHO. Por supuesto, no toda la información que le llega a tus tías es realmente verdadera, pero ante ser una nota sensacionalista, es muy sencillo que éstas se puedan confundir y creer por quien se los está compartiendo que esta es la verdad. Y ahí entra tu responsabilidad para poder decirles cuáles son las metodologías para poder discernir entre una nota falsa o las fake news y la verdad. Para terminar, solamente me gustaría cuestionarte, ¿estaremos compartiendo las noticias falsas para desacreditar a nuestros medios de información? ¿Tendremos las fuentes correctas? Dura de todo antes que nada. Así que déjame tus ideas guajiras y no olvides compartir esta información, pero primero, comprobar que lo que te digo es verdad. Aquí Droso, hasta la próxima, cambio y fuera.